bienvenidos al podcast. Hoy, con mi compañero, Hola, hablaremos anécdotas propias y ajenas. ¿Empezado? empezó. Bueno, hace un tiempo, nosotros ahora mismo estamos cursando bachillerato, Primer año de bachiller. primer año de bachiller, y hace un tiempo, en el secundario, el año pasado, en tercero, que se considera noveno de secundario ahora acá en Uruguay, me sucedió que en una clase había un compañero que es amigo mío, que a ese compañero vamos a decirle el Rulo. Bueno, a mí me pasó con ese compañero, estábamos así en clase y él era un gurí inestable, a nivel mental, tipo inestable Emocional. claro, inestable emocionalmente, se podía enojar con nada, como podía estar feliz de la nada también. Es un buen gurí, un gran gurí, fue un muy amigo mío, un amigo personal. Pero ese mismo día él no sé qué habría pasado para que él llegue enojado directamente al secundario. Estábamos así en clase de literatura con un profe que era un profe que cargaba tenerlo, porque era mucho hablar y era una clase que prefería trabajar antes que estar hablando hora y media. Bueno, el mismo profe de literatura le había reprochado al Rulo que no había hecho los trabajos, que no presentaba trabajos, que no hablaba, que tal, que tal. Él estaba enojado, se ve, se paró enojado y le dijo al profesor, así textualmente lo invitó a pelear. Le dijo, dale, vení si sos tan malo, parate de mano, le dijo. Estábamos que el profesor es un profesor, no va a pelearse con un alumno, pero pasó lo contrario, se asustó. Él era un profesor pelado, no tenía Calmado. pelo, no, pelado y no tenía un pelo en la cabeza. Y cuando lo vimos estaba rojo, se estaba rascando la cabeza. ¿Vieron el video de Pep Guardiola? Bueno, Exactamente. él no exactamente, pero estaba poniendo así porque se estaba rascando mucho, estaba asustado y faltó toda la semana siguiente pensando que cuando llegara le iban a agredir en clase. Bueno, ahora vamos a contar una anécdota que tuvimos medio los dos porque yo no la llegué a narrar. Bueno, empezamos con el principio. Bueno, éramos así un grupo de amigos que estábamos muy aburridos. Estábamos muy aburridos y todos agarramos las bicicletas. ¿Cuántos éramos? Sí, Éramos 6. Agarramos todos una bicicleta y nos fuimos a... La idea era correr vacas. ir al campo ajeno a correr vaca. Ponele, nos hicimos 2 kilómetros o 3, por ahí, o más. Porque no queríamos meternos a un campo que estuviera afuera y que se viera de la ruta. Claro. Nos metimos para adentro, nos adentramos Hicimos bien al campo. camino de tierra, todo, y nos metimos. Yo estuve, nos metimos adentro de... ¿Dónde nos habíamos metido? Bueno, había un hueco y nosotros nos metimos. Nos metimos a un estilo de granjita, un lugar así para guardar animales abandonado. Había muchos huecos y había un nido de Avispas. avispones. Y yo estaba ahí y me arrancó a llamar mi madre, que vuelva por mi casa, todo. Y les dije que me iba. Bueno, ahora cuenta tu Él, parte. él en ese momento se retira, nos deja solos a mí y a los gurises. Y estamos ¿Y quién que estaba ahí? estaban, bueno, éramos seis en un principio, yo, el Rulos, otro compañero más que vamos a decirle McLovin, otro que vamos a decirle Pepo y uno que no es muy partícipe en la historia. Bueno, íbamos el Rulos y Pepo y McLovin, los cuatro fuimos a meternos adentro del lugar que estaba lleno de avispones. Pepo y Rulo agarraban. No, no, mentira. Pepo y McLovin agarraban piedras que nos le iban pasando a mí y a Rulo, que le tirábamos al nido intentando bajarlo. Que digo, varias veces nos salieron a buscar las avispas que teníamos que correr porque era un camino largo de pasto, Ponele unos 100 metros, poner 100 metros. aproximadamente, que era imposible meterse en bicicleta porque entre pozos y piedras no hacías pasar la bici con nada y pasto cortado. Y bueno, nosotros le tirábamos piedras y cuando nos salían a correr las avispas teníamos que correr como 100 metros para que no nos agarraran, porque en un momento
fuimos, de tantas veces que lo hicimos, fuimos sacando medidas de hasta dónde nos llegaban a perseguir y seguíamos ahí. En un momento le tiramos una piedra, se Cayó. cae el nido de avispones y salen los avispones. Íbamos con nosotros cuatro y un compañero más, sabemos todos, nos subimos a las bicicletas y en vez de salir para el lado por el que habíamos venido, salimos recto para adelante, no fuimos a ver más campos. En una yendo así hacia adelante, vimos un campo en el que había muchas vacas y había un toro. Como en todos los campos solo hay un toro y muchas vacas. Bueno, frenamos ahí y vimos pasar un auto. Y sabíamos que si un auto nos veía ahí iban a pensar que estábamos matando animales y cosas así y íbamos a terminar en cana. Bueno, nos metimos y escondimos rápido las bicis en un cunetón que había y cruzamos el cerco. Estuvimos ahí haciendo que nos persiga, porque era verano, estábamos muy aburridos, estuvimos haciendo que nos persiga el toro. Que te digo, el toro, un alcahuete total, no nos persiguió nunca, nos miraba nomás, pensando, ¿y estos pendejos que hacen acá? Bueno, en una pasa un auto y se ve que los gurises no se llegan a esconder. Nosotros nos metimos adentro de unos surcos ahí, que había un árbol, y nos tapamos con eso. Bueno, pasa el auto, pasa lentito, y nosotros ya la habíamos visto venir. ¿Quién se escapa? Eh, Pepo. sí, Pepo sale el primero que manotea la bici rápida, porque el auto había pasado lentito, lentito. Eran unos viejos, ¿No era una camioneta? no, era un auto chiquitito. Ah. Pasa un auto chiquitito, por así decir, un auto de cuatro puertas, tipo, no era muy grande. Bueno, pasa así, sigue, y ven unos señores de tercera edad dentro del auto, y los vimos con un teléfono. El primero, Pepo, al primero en agarrar la bici, la levanta, se sube, desaparece. Eran 3 kilómetros que tenías que andar por el campo y donde le errabas a una cuadra, doblabas para el lado que no era, ibas a terminar perdido mal. Y él salió al palo sin mirar atrás. Nosotros al rato fuimos, andamos, ponele 400 metros, ya lo habíamos agarrado porque había una subida horrible. Bueno, terminamos de hacer la subida, vemos una camioneta, un hombre viene, zarpado venía, puso freno de mano, nos echó la camioneta encima. Frenó un toque, puso freno de mano, nos echó la camioneta adelante, nos empezó a amenazar el hombre con un arma, nos amenazó y dijo ¿Cuántos que años tenían ahí? Teníamos. teníamos Entre mandarina. 13 y 14. Sí, entre 13 y 14. Porque le habían dicho los ancianos que nosotros estábamos ahí matando y golpeando a los animales. Así que, bueno, el hombre frenó, nos, nos preguntó qué hacíamos, que nos podían pegar un tiro por andar metido porque andaban matando animales. El hombre fue comprensivo, por así decirlo, sacándolo primero, dijo que nos pudieron haber pegado un tiro, ya que andaban matando animales por la zona. Y el hombre ya había llamado a la policía y nos pidió nuestros apellidos para, obvio, decir a la policía y que termináramos todos en un puterío bárbaro. Bueno, entre que el hombre nos pide los apellidos y Pepo estaba adelante de la camioneta, Pepo se había ido, apenas la camioneta frenó, lo pasó por el Pepo y yo costado. zafamos. Claro, él había ido ya hace una hora y media, terminó, después le contamos y Pepo se había ido. Estaba a 300 metros andando en bici haciendo otra subida más. Vamos, que le hicimos señas para que frenara, porque el hombre nos había dicho que había llamado a la cana. Que que nos iban a agarrar. Así que vimos, es por el lado por el que nosotros entramos, y habíamos acordado que si uno veía una camioneta de cualquier cosa, avisar y nos tirábamos toda la camioneta con bicicleta y todo. Que no nos vieran por nada en el mundo. Que teníamos que ir hasta ruta todavía. Y de la ruta salir para adentro de la Y ciudad. solo era un camino. Solo era un camino. No, habían dos. Pero Eh, era más largo y todo. Y era más complicado. Claro, nosotros habían dos caminos, que era por el que entramos, que no íbamos a volver por ahí porque vimos como el hombre vino con la camioneta de ese lado, y por el que salimos. Cuando vimos que el hombre derrapa, porque no sé si quiso ser el canchero, derrapa con la camioneta y se va, agarramos por el lado contrario porque la agarró. Y aparte con la policía habíamos visto unas camionetas asomándose, porque unas camionetas de las policías de las grandes, había una que se estaba viniendo y nosotros vimos para donde agarró el hombre, le hicimos señal Pepo para que viniera con nosotros y agarramos para el lado contrario. Le dimos la bicicleta por kilómetro y medio, todos,
cagados ya sin querer estar. Seguimos, apenas tocamos ruta, frenamos a ver que no haya nada. Agarramos por ruta 200 metros, que la primera calle que pone que está en zona urbanizada, doblamos para la izquierda. Ponele que es la calle menos transitada de la ciudad, no había nadie, ¿no? Habrán 7 8 casas por ese lado. Doblamos para la derecha porque justito el Pepo vivía por ahí. El Pepo sale para su casa, Rulo sale para su casa. Y me quedo yo con McLovin yendo para nuestra casa también. Sabemos que el familiar de uno de nosotros era policía. Así que estábamos todos con el cagazo hasta arriba, con miedo de que se enterara porque estás loco. Porque igual cuando el hombre nos pidió apellido, nunca escuché apellidos tan bolaceros. Uno dijo Vidal, dijo el apellido, por suerte nadita que ver. No se puede decir, pero te aseguro que Vidal no era. Y bueno, nosotros seguimos, nos fuimos para nuestras casas con el cagazo hasta arriba. Al siguiente día nos volvemos a juntar ya todos juntos, que tenemos una foto entre nosotros, entre todos los que fuimos. Y hablamos del tema y al final nunca terminó de llegar a nada, pero la anécdota nos quedó y el cagazo también. Bueno, Siguiendo, epa, seguí vos, seguí vos, seguí vos. ok, porque esta anécdota es otra vez que el hombre escucha y yo estoy presente, porque estoy presente en todo lo malo. Bueno, eh, hace un tiempo había un restaurante abandonado acá por la ciudad, que nosotros con el gurisi íbamos, nos metíamos, hacíamos cualquier bolazo y nos íbamos. Bueno, fuimos con dos amigas y y McLovin. Estábamos así con McLovin ahí adentro del restaurante y pava, estuvimos ahí metido unas hora y media. Y bueno, y resulta ser que ese lugar es la casa actual de mi tío. Porque yo estaba en su casa y le llegó un mensaje de que un señor le había avisado que había gente en su ahora actual casa. Y, y dice, son estos los que andan haciendo movimientos siempre, no sé qué, no sé cuánto. Y sale mi madre, mi tío y mis primas. Entonces, cuando llegan, Ah, cuando vimos una camioneta metiéndose para el terreno, qué mejor idea, porque justito ese día habíamos ido a pata porque no nos quedaba muy lejos. Cruzamos por campo, pasto, agua y tierra para que no nos agarraran. Nos metimos así para un campo que andás a ver, pasamos 100, 200, 300 metros corriendo. Nos escondíamos porque pasaban varias veces las camionetas así buscándonos, no teníamos que esconder. Y bueno, saliendo ya, pensando que no nos estaban buscando más, salimos de los pastos, de los matorrales, pasamos dos cercos, un murito no muy alto de piedra, lo pasamos y empezamos a ir rumbo a la casa de Rulo, que Rulo vivía a 2 cuadras. Porque estábamos en los rulos y habíamos dicho a los gurises, sí, vamos a este lugar, vamos, que está abandonado, vamos a quilombo. Rulo no quiso ir, Rulo y Pepo se quedaron, los tales Andy, pero está. Porque estaban con unos amigos más que también se quedaron. Estábamos, el Rulo estaba en la casa así, y nosotros estábamos a full. Después de correr 300 metros entre pasto, tierra, estar escondido de unas camionetas y saltar muros, se hizo eterno. sí, se hizo eterno, que para mí fueron 5. Para mí, el tiempo que habrá pasado fueron 5 minutos que estuvimos escapándonos. Pero se sintió como si fueran media hora, una vida. Porque estábamos ahí pendientes de todo y porque aparte unos locos también se habían metido para los campos a buscarnos. Bueno, que saliendo de los campos, ya por si nos faltara, otra vez nos cruzan con una camioneta. Que adentro de la camioneta venían el dueño del terreno, que ese terreno antes era terreno de nadie, tipo tenía dueño, pero el dueño no le daba pelota, era terreno de nadie. Y bueno, llegó el actual dueño, que fue mucho más comprensivo que la madre del hombre, que la madre nos quiso cortar el cogote, nos quería matar la madre. Por lo tanto, el hombre fue comprensivo porque él sabía que eso era tierra de nadie hace no mucho tiempo. Y nosotros no nos metíamos, ahora 6 meses que no nos metíamos y nos metimos de vuelta para chiviar un rato. Bueno, y bueno, apenas nos soltaron,
salimos para la casa del Rulo y les contamos lo que nos había pasado en el restaurante que resulta ahora es la casa del tío del hombre. Bueno, gracias por llegar hasta esta parte del podcast, hasta el final del podcast. Si les gustó, Pueden suscribirse y recomendárselo a sus amigos. Bueno, nos despedimos.